Bien, continuemos con las estructuras. Una estructura es un grupo de variables las cuales pueden ser de diferentes tipos, sostenidas o mantenidas juntas en una sola unidad. La unidad es la estructura. Las estructuras de datos se emplean con el objetivo principal de organizar los datos contenidos dentro de la memoria de PC. Así, nuestra primera experiencia con estructuras comienza desde el momento en que usamos nuestros programas variables de tipos primitivos, ya sean char, short, int, float, etc. La sintaxis que ocuparemos para crear una estructura es seguida de un campo de etiqueta ocupacional y luego una lista de miembros dentro de la estructura. La etiqueta opcional se utiliza para crear otras variables del tipo particular de la estructura. Por ejemplo, aquí creamos nuestra estructura y ponemos el nombre de la estructura. Luego ponemos el tipo de la variable, por ejemplo, entero, char, qué sé yo. Luego ponemos nuestro nombre de la variable que vamos a ocupar. Si bien también la podemos enlistar de manera eh, horizontal. Luego podemos colocar otro tipo de variable y de la misma manera podemos poner el nombre de la variable y podemos colocar más variables. Y al final vamos a colocar nuestras variables de la estructura y se termina con el punto y coma. Y aquí termina nuestra definición de una estructura. Pues bien, estas variables de la estructura nos va a poder permitir volver a definir estos valores, pero para otro tipo de, digamos que operación que necesita otro tipo de variables, pero del mismo tipo o género. Por ejemplo, si necesito dos enteros, uno para una suma, pues necesitaré un entero como A y otro entero como B. Y aquí se van a almacenar. A continuación, se procede a guardar los valores dentro de A y de B. Y luego se van a sumar. Pero si queremos hacer otra suma, tenemos que declarar otra variable de estructura y volvemos a ocupar otra vez los mismos valores, pero ya sin tenerlos que volver a declarar. A continuación, veremos cómo funciona esto. Bien, de acuerdo con la sintaxis general del orden de la estructura, es posible crear estructuras de datos anónimos. Solamente hay que tener en cuenta que en una declaración anónima se debe definir al menos una variable al final de la declaración. Por ejemplo, con el siguiente fragmento de código. Aquí, como podemos ver, tenemos una estructura, pero no estamos colocando un nombre de dicha estructura. Luego tenemos un entero y estás declarando tu variable. Y otro entero y estás declarando tu variable. Luego te estás declarando las variables de tu estructura, que en este caso se va a llamar P1. Y vamos a ver un ejemplo con código. Bien, veamos un ejemplo de cómo ocupar las estructuras. Primero generamos nuestra primera librería, que es include IOStream. A continuación, generaremos otra librería que se llama stdlib.h. Luego generamos nuestro using namespace std. Recuerden de que esta nos va a ayudar a que al momento de tener nuestro cout o al momento de imprimir un valor o algo a nuestra consola, nos va a evitar escribir el std y dos puntos detrás del cout. Ahora generaremos nuestra función principal, int main.
recuerden generar su retorno 0. Y veamos que vamos a ocupar una sentencia llamada system vamos. Esto nos va a ayudar a que al momento de tener nuestro ejecutable no tengamos problemas. Y ahora continuaremos generando nuestra estructura, donde si recuerdan se declara como struct seguido de nuestro nombre de nuestra estructura, que en este caso la vamos a llamar horario. Y luego vamos a declarar dos variables dentro de nuestra estructura, como por ejemplo horas, minutos y segundos. Luego siguen nuestras variables de nuestra estructura, por ejemplo h1 y h2. Ahora bien, vamos a ocupar dos funciones, las cuales van a ser una de tipo entero, llamada pedir valores, y otra de tipo void, llamada print, donde vamos a imprimir nuestros valores. Ahora bien, recuerden de que nuestra función, cuando la declaramos como tipo entero, tenemos que retornar otro entero, y una de tipo void no tenemos que retornar nada. Ahora bien, continuamos con cómo podemos llamar a nuestras variables de nuestra estructura. La manera de llamar nuestras variables de nuestra estructura son de la siguiente manera. Colocamos nuestra primera variable de la estructura y colocamos un punto y nos va a generar como una tipo tablita donde vamos a poder seleccionar los valores y con enter ya nos genera automáticamente el nombre. Luego le igualamos a nuestro pedir valores, ya que al momento de retornar nuestro primer valor que vamos a solicitar, se lo va a pegar a mi estructura, que va a entrar en mi primer variable de nuestra estructura y se lo va a pegar en horas. De la misma manera va a ser con minutos y segundos. Ahora bien, ya acabamos de llenar nuestra primera variable de nuestra estructura. Ahora vamos a continuar con nuestra segunda variable de nuestra estructura, que en este caso es h2. Y del mismo modo seleccionamos nuestro valor de horas. Lo que pasa aquí es de que en este caso estamos teniendo una variable de nuestra estructura y nos está guardando en horas y del mismo modo en h2. Y digamos que se están generando dos veces estas variables. Una para mi primera variable que es h1 y la segunda para h2 que son diferentes. Por eso es de que no llega a haber interrupciones entre h1 y h2 y las variables que se encuentran dentro. Y la igualamos con nuestra función donde vamos a pedir los valores. Seguimos con minutos, pedimos los valores y seguimos con segundos y pedimos los valores. Ahora bien, la ventaja de ocupar las funciones es de que ya no tenemos que volver a
generar la misma función. Entonces, seguimos con nuestra definición de nuestra función. En este caso es entero, pedir valores, y dentro vamos a colocar nuestros elementos que vamos a ocupar. En este caso vamos a declarar una variable auxiliar de tipo entero. Luego seguimos solicitando los valores al usuario. Dame el valor. Y almacenamos los valores dentro de nuestra variable auxiliar. Luego recuerden que tenemos que retornar un valor entero. En este caso va a ser auxiliar, donde estamos almacenando nuestros valores. Ya tenemos nuestra primera función. Recuerden de que siempre van con paréntesis aquí. Y nos falta imprimir nuestros valores. ¿Cómo lo hacemos? Ya que en este caso, si se dan cuenta, no estamos mandando ningún valor. Y esto nos beneficia al momento de usar estructuras, ya que no tenemos que estar mandando valores. Y si se dan cuenta, se ve más ordenado el código. Seguimos con entero, uno de tipo void, que se llama print. Y dentro vamos a imprimir nuestras variables del horario 1. Horario 1. En este caso es horario 1, que vamos a imprimir nuestras horas. Dejamos un espacio, minutos, dejamos un espacio y segundos. Del mismo modo lo vamos a ocupar para el horario 2. Almacenamos nuestros minutos, mandamos a llamar a nuestros minutos y a nuestros segundos. Y ahora sí, ya nada más nos falta mandar a llamar nuestra función print. Aquí tengo un error, me falta una S. Listo. Me pide el primer valor. Recuerden que mi primer valor va a ser mi H1, que se está almacenando en horas. En este caso vamos a ponerle 2. Luego son minutos, que es 3. Luego son segundos, que es 4. Luego estamos en mi segundo horario. Entonces vamos a ponerle 7. Luego estamos en minutos, que es 8. Y luego son segundos, es 9. Entonces, si se dan cuenta, en mi horario 1 estoy almacenando 2, que si bien recuerdan que es H1 de horas. En mi horario, luego tenemos los segundos, los minutos, perdón, y luego los segundos. Y luego del mismo modo, en nuestro horario 2, tenemos las horas, minutos y segundos. De esta manera, como podemos ver, nuestra función solamente la declaramos una vez y para esta vez nos funcionó para almacenar los valores que ocupamos en cada sentencia de nuestra estructura. Esa es la ventaja de tener funciones, ya que nos puede evitar escribir mucho código. La ventaja de las estructuras radica en que podemos ocuparla para crear pilas, colas
listas y sobre todo porque la recursividad en sí es una pila. Entonces, ya que si comprendemos las estructuras, podemos generar las pilas. Y como las pilas son, o bueno, un caso particular son son la recursividad. Y entonces, ya que también de este modo, las estructuras componen una característica muy similar con las clases, ya que pues al momento de llamar a las clases son muy similares y nuestros valores de nuestras clases, que eso se verá después. Por el momento, concluimos nuestro ejemplo y continuamos con lo siguiente.